Estamos viendo principios de evangelismo según la Biblia, y se acuerdan que decíamos, nunca predicamos el arrepentimiento a la gente que no cree en el Señor, decirle, vos te tenés que arrepentir. ¿Se acuerdan? Había tres formas, a ver, ¿cómo eran? Sí. Muy bien, esas tres cosas vos le tenés que decir a la gente en compra. O sea, arrepentite y creé, arrepentite y bautizate, y arrepentite y convertite. En realidad se lo podríamos decir también al hermano que tenemos al lado. ¿Viste? Cree, bautizate y convertite. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente tristeza por el pecado, o no es un cambio de actitud en algunas cosas. Acá la palabra, Jesús lo decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Se acuerdan que hablamos que era creer en el Evangelio? Arrepiéntanse y bautícense, que es la señal verdaderamente de que vos querés seguir a Cristo. ¿Quiénes no se bautizaron todavía acá, que están sin bautizarse? ¿Quién más? Tenemos. Los dos valles levantan la mano, ¿no? Son uno en el Señor. Está testimoniado, hermano, que son uno. Bien. Los que no están bautizados, yo les animo a que tomen la decisión y se bauticen, porque ya tenemos otra fecha de bautismo. Y si tienen alguno que anda dando vuelta por ahí que no se bautizó, tráigalo ese día con una muda de ropa sin que se entere y lo tiran al agua. Maru, ¿cuándo era la fecha que pusimos? El domingo 7 de diciembre tenemos bautismo a las 10 de la mañana acá en este lugar, o 10 y media. 10 y media, sí, mejor. A las 11, a las 11. El domingo 7 de diciembre tenemos bautismo en este lugar, y como hacemos siempre, el bautismo acá y la cena del Señor a la noche. Y hoy vamos a hablar... Buenas tardes, oficial. Hoy vamos a ver, hablando de principios de evangelismo. ¿Nunca pensaron ustedes evangelizar predicando el arrepentimiento? Empiecen a pensarlo y empiecen a usarlo, hermano. Lo que yo, de alguna manera, pretendo hacer, que es lo que el Señor me puso en el corazón, es brindarle herramientas, abrirle un poco la mente, para que salgamos de las estructuras finitas, limitadas y pobres que tenemos en nuestra mente para predicar el Evangelio. Cuando vos vas a predicar el Evangelio, ¿con qué encarás? ¿Qué hablas? ¿Qué decís? ¿Viste? Y siempre pensamos en las 4 leyes espirituales. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, pero hay un problema que es el pecado. Dios resolvió el problema del pecado con Cristo. Esa, les diría que aún es antibíblico, ¿viste? Porque siempre la palabra arranca con el problema. Hay un problema acá. Por eso viene la buena noticia, que es el Evangelio. Ahora, otra forma de predicar, y ustedes se van a quedar anonadados de lo que les voy a decir ahora. Y que lo usaba Jesús. Lo que pasa es que a veces nosotros leemos la Biblia y no nos damos cuenta. Esta forma que vamos a ver hoy, las diferentes formas en que el Evangelio fue predicado en la palabra de Dios, es algo que Jesús usaba usualmente. ¿De qué manera Jesús enseñaba y predicaba usualmente? De una manera no convencional. Usando parábolas. Muy bien, usando parábolas. Usando parábolas. Las parábolas no solamente enseñaban grandes lecciones de vida, sino que tenían el propósito de que la gente reconociera su situación, se identificara con lo que él estaba diciendo para tomar una decisión y volverse a Dios. Vamos a ver algunas parábolas con un definido énfasis evangelístico, como para despertar a la gente con esa parábola para que se entreguen a Jesucristo. ¿Saben lo que significa parábola? ¿Qué significa parábola? Es algo que sale de acá, hace una parábola y va hacia otro lugar. Eso sería, o sea, es algo que es un ejemplo que yo doy de aquello, pero que lo traigo a la realidad y me muestra en paralelo lo que yo estoy viviendo, una realidad o lo que quiero mostrar, claro. Una realidad presente o algo que... Exactamente, son dos puntos, ¿no? El punto de lo que
de lo que es, o sea, comparado con algo. Sería como, para decirlo de una manera simple, sería poner al lado. Significa la palabra parábola, poner al lado. Poner al lado sería para nosotros una palabra más común, que por ahí no abarca todo lo que es una parábola, pero sería comparación. La parábola sería como una comparación. Es mucho más grande lo que es parábola a lo que es la comparación, pero significa eso. Significa poner al lado con el propósito de comparar. Y por lo general Jesús usaba las parábolas sacando un relato de algo que la gente conocía, o de algo común de la naturaleza o de las circunstancias. Y el objetivo, como dijimos, de la parábola era de alguna manera despertar a la gente en la realidad de lo que están viviendo, de lo que están haciendo, para que cambien y se entreguen al Señor. Amén. Vamos a ver tres formas de parábolas. Por ejemplo, hay un montón de parábolas en la Biblia. Ustedes se ponen a buscar, por ejemplo, Mateo tiene un montón de parábolas. ¿Cuál es el evangelio que más tiene parábolas? No adivinen si saben. ¿Saben cuál es? El evangelio de Lucas. Lucas tiene cualquier cantidad de parábolas. Si ustedes quieren buscar parábolas, agarren Lucas porque tiene un montón. Juan, por ejemplo, no tiene parábolas. Pero Mateo, Marcos y Lucas tienen. Marcos es el que menos tiene. Pero son enseñanzas tremendas. Tampoco vamos a buscarle... No digo que está mal, pero las parábolas que usó Jesús querían decir algo de una manera sencilla. Yo, por ejemplo, escuché predicar una vez sobre la parábola del buen samaritano a un pastor que inventó otra parábola sobre la parábola, ¿no? Claro, y él decía que, por ejemplo, el camino por el cual iba este hombre, que lo asaltaron, era dejando Jerusalén. Entonces él dice que ese camino era un camino que lo alejaba de Dios. Como que por eso el hombre fue atacado. Cuando vos te apartás de Jerusalén, cuando te apartás del Señor, en el camino te van a atacar los ladrones. Los ladrones son los demonios. Bueno, y así hizo una comparación de todas las cosas. Digo que está bárbaro, pero Jesús lo que quiso decir con eso es que no tenemos que hacer distinción de personas al ayudar, nada más. Algo simple y sencillo. ¿Viste? Nosotros le podemos buscar la vuelta y que diga cosas que por ahí no están explícitas. Pero... Y no era el propósito de la parábola. Claro, exactamente. Y no era el propósito de la parábola. Entonces, cuando leemos las parábolas, está diciendo lo que quiere decir. Si bien usa representaciones o comparaciones, está diciendo eso lo que quiere decir. Por ejemplo, hay dos parábolas que hablan sobre el arrepentimiento. Ya que venimos hablando del arrepentimiento, por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. Lucas 15, del 8 al 10. Dice el versículo 8 de Lucas 15. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y ahí termina la parábola. Pero Jesús hace una acotación sobre esa parábola y dice el versículo 10 y le da significado a la parábola diciendo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando esta parábola? Encontrar al pecador. Muy bien. Y de lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? ¿No? Hay fiesta en los cielos, como decimos comúnmente, pero el tema ¿cuál es? El pecador que se arrepiente produce una fiesta en el cielo. Porque
Acá sí podemos hacer la comparación y decir que esa dracma que estaba perdida es el pecador que se perdió, porque las personas que están sin Cristo están perdidas. El ministerio de la iglesia es ir a buscar a los perdidos y encontrarlo. Y cuando esa persona se encuentra con el Señor, hay una fiesta tremenda en el cielo. Amén. Pero el pecador, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Entonces, ¿cuál es ahí el punto? Que todo el esfuerzo que haga la iglesia tiene que ser para que el pecador se arrepienta, porque si el pecador no se arrepiente, no hay ninguna fiesta. Nosotros no hacemos proselitismo. Proselitismo, ¿qué es? Es sumar gente al club, por decirlo de alguna manera. Hacer que más gente se haga de nuestra religión. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que el pecador se arrepienta. Amén. Entonces, la forma que usaba Jesús para dar este mensaje era a través de una simple parábola, de una mujer que perdió una de las 10 dracmas que tenía y se las puso a buscar y barrió la casa, le dio vuelta a la casa, por decirlo de alguna manera, para encontrarla. Nosotros como iglesia tenemos que dar vuelta a la casa para encontrar a ese pecador que está perdido, que es tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu vecino. Quien se te cruza en el camino, está perdido. Se tiene que encontrar con el Señor y nuestro ministerio es que se encuentre con el Señor arrepintiéndose. Amén. ¿Se acuerdan que el Señor nos dio un ministerio, por sobre todo los ministerios, a la iglesia? ¿Se acuerdan cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase a través nuestro, o rogamos, reconcíliense con Dios. Amén. Y para eso tiene que estar el arrepentimiento. Otra parábola que habla sobre el arrepentimiento, que es la parábola de las parábolas, la más conocida, ¿cuál es? El hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, así que voy a leer simplemente del versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. ¿Por qué no lo digo al revés si lo encontrás más rápido, no, Daniela? Lucas 15, 17. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, ¿se acuerdan toda la historia del hijo pródigo? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento, esto es arrepentimiento. Levantándose, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es tremendo esto, ¿no? Lo que produce el arrepentimiento en el cielo. Otra vez vemos fiesta. Que el hermano mayor, si ustedes siguen leyendo, cuando llega y escucha, ¿qué escucha el hermano mayor? ¿Qué había? Música. Había baile, comida. No eran cristianos esos. Porque los cristianos no hacemos esas cosas. Aleluya. O no eran bautistas, por lo menos. Ahora, si ustedes se fijan, está muy claro, hermanos, cuál es la intención de Jesús al decir esta parábola. Podemos decir acá que el hijo pródigo es alguien que se apartó del Señor, pero en realidad todos están apartados del Señor. Todos aquellos que están en el mundo están apartados de Dios, están lejos de Dios. Nosotros decimos los apartados. ¿A qué nos referimos cuando decimos los apartados? A hermanos que venían a la iglesia y dejaron de venir. Pero en realidad los apartados son todos. ¿Por qué? Porque Dios creó a toda la humanidad para Él. Y el que no está con Él está apartado. Entonces necesitamos ir a buscar a los perdidos y hacer otra vez que haya fiesta en el cielo. Pero fíjense que Jesús usaba esta
representación para mostrar en este caso qué característica del arrepentimiento. Sí, que había fiesta, todo, pero también la actitud del Padre, movido a misericordia, que no lo condenó, que no lo castigó, sino que fue corriendo y se le colgó del cuello y lo besó. Dios está como esperando esa reconciliación, ese arrepentimiento. Y ustedes fíjense también la actitud del hijo pródigo, que él cuando está en la miseria, en lo peor de lo peor, él se dice para sí mismo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, etc. Y él se levanta, hace lo que dice. Eso es arrepentimiento. Muchas veces nosotros tenemos remordimiento, pero no arrepentimiento. Porque decimos: no, ¿qué hice? No lo voy a hacer más, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después no lo hacemos. Viste que está el dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero nosotros como cristianos, esto para aplicarlo a nosotros, todo lo que decimos que vamos a hacer lo tenemos que hacer, porque si no, no hay verdadero arrepentimiento. Y esto también lo tenemos que enseñar a los que están perdidos. Los que están perdidos y lejos de Dios pueden ser alcanzados a través de una historia, de una parábola que represente lo que ellos están viviendo para que se vuelvan al Señor. Estamos examinando las parábolas como una herramienta de predicación del Evangelio que usaba Jesús. Parábolas de desafío, desafiando a entregar todo con tal de tener a Cristo. Mateo 13. Y ahí vamos a ver dos parábolas. Mateo 13, 44. Acá viene hablando, compara el reino de los cielos con dos cosas: un tesoro escondido y una perla de gran precio. El versículo 44 del capítulo 13 de Mateo dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Fíjense que Jesús no predicaba siempre lo mismo, porque él miraba al grupo de personas a las que le estaba hablando, él miraba a la persona que le estaba hablando, y según la situación de las personas, él ponía en medio una representación, una comparación, una parábola, para que la gente se identificara. Y acá Jesús lo está desafiando. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Déjalo todo, vendelo todo para comprar el reino de los cielos. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes que él dijo: todo lo he perdido, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Jesucristo? La parábola siguiente, la perla de gran precio, es algo muy parecido al anterior. Y dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se entiende? Es todo o nada. Yo me pregunto, ¿a qué grupo de personas le estaría predicando Jesús con estas cosas? Comprar un campo y comprar una perla. Vender y comprar. ¿A quién les estaría predicando Jesús? A los comerciantes de aquel lugar. No lo dice, ¿viste? Pero te da a pensar, porque ¿por qué se pone a hablar de hacer comercio, no? Se pone a hablar de valores, de bienes, de lo que más te conviene. Y pone al reino de los cielos por encima de todo valor. Sobre todo valor, pone al reino de los cielos. De alguna manera se pone él mismo en esa posición. Es como que usa la capacidad intelectual de ellos, por ejemplo, que para ellos eran claro. Cotidianos, ¿no? Claro, exactamente. La última comparación o parábola. Parábolas de advertencia sobre el futuro eterno. Ahí seguimos en Mateo 13, un poco más al final del capítulo. Habla sobre la red. ¿Viste?
y no existía internet en esa época. Se refiere a una red de pesca, ¿no? Porque algunos de ustedes que nunca vieron lo que es pescar dicen la red. Mateo 13, 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Viste? ¿Ustedes predicaron así alguna vez? No. Jesús predicaba así. Un ejemplo, un lindo ejemplo te quiero dar. Y habla sobre el futuro eterno de las personas. Como que acá ya estaba yendo más con los botines de punta. Pero fíjense qué diferente. En unas parábolas habla sobre lo que produce el arrepentimiento en el cielo, lo que produce el arrepentimiento en el corazón de Dios. En otras parábolas habla sobre lo que nosotros tenemos que hacer, venderlo todo, dejarlo todo para seguir el reino de los cielos, para seguir a Cristo. Y en esta parábola pone una advertencia. Dice, mirá que va a venir el fin del siglo y va a haber una cosecha de almas, los buenos para acá, los malos para allá. ¿Vos dónde vas a estar? Jesús ni siquiera lo decía, largaba la parábola y vos quedaste pensando, se quedaba regulando la gente. El otro que usa, la otra parábola que usa para hacer esta advertencia está en Lucas 16, versículo 19. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Ahí un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Lo ven el cuadro en sus mentes? La imagen, la película, ¿la ven? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, miren acá, ¿no? Presten atención, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿A quién pedía el rico que enviara a Abraham? A Lázaro, que lo resucitase y lo enviase a la casa de los familiares. Y entonces le dijo, y Abraham le dijo, me perdí. El 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, la palabra tiene, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y más vale, qué pídale. Dice, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Viste que hay algunos que no quieren creer y por más que les resucite un muerto, no van a creer? Pero fíjense, ¿se dan cuenta? La intención de las parábolas era despertar el interés, la preocupación de la gente en la situación en la cual estaban para que tomen una decisión y cambien. Tanto las parábolas que vimos al principio de arrepentimiento, ¿sí?, como la del hijo pródigo, la de la situación. Vos estás muy preocupado por los bienes de este mundo, pero vendelo todo y comprá a Cristo.
Y la última, tener cuidado la decisión que estás tomando en tu vida porque tiene repercusiones en tu futuro eterno. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, usando esta última parábola, el rico y Lázaro, ¿eran personajes reales o Jesús los inventó? Yo creo que ¿Qué, ¿tienen dudas? ¿Qué piensan? A ver, que hablen. Las situaciones, los personajes de las parábolas, ¿eran reales o inventados? Tienen problemas ahí, ¿eh? yo digo que... No, está bien, vos ya dijiste. ¿Qué dicen, hermano? A ver, hablen, digan. ¿Inventaron mentir? Ah, ¿aquí me dijo eso? A ver, ¿dónde está? Sí, bueno. ¿Qué pasó ahí? Igual el joven rico era impersonal, porque lo nombra el joven rico llamado fulano. Para mí que los inventó, pero por una cuestión por una movida de poder confrontarnos a nosotros también por hoy, ¿no es cierto? Cuestión así. Por ejemplo, cuando hablaba la mujer y los 10 dracmas. ¿Le inventó? Dice, hay una mujer que tenía 10 dracmas y perdió uno. Como que para mí lo que hizo Jesús fue poner como Ilustración. claro, como un ejemplo para poder comparar nuestra vida actual, ¿no? De hecho, las parábolas no son reales nunca, o sea, las parábolas. Y el de la moneda, primero se te pierde una moneda y si es la única que tenés, te desesperás. Claro, Sí. es real el contenido con el fin que lo hace, Sí. pero Claro. es una invención de él. Claro. O sea, comparan las cosas con... ¿Me entendés? Da un ejemplo cotidiano de algo para hacer reflexionar a cosas muy poderosas. Exacto. Guillermo. Decimos que hay que recordar que Jesús mostraba lo que el Padre le indicaba. Sí. Y esa es la reflexión lógica. Él no inventaba nada. El Padre le indicaba lo que tenía que decir. y hacer. Pero las situaciones, ¿eran reales o no eran reales? Eran reales. Eran reales y es... No, mira. Para mí no eran reales. Qué bueno que se armó esto, me encanta. A ver. De lo que él estaba viviendo, porque había mendigos, había él. Ilustraciones. Claro, comparaba. Hacemos Sí. a veces alguna ilustración cuando Sí. vas a presentar un tema, Claro. un poco mirando lo que es, porque vos no harías ahora, decís, una red, por ejemplo, no haces una ilustración de una red, vamos a pescar, porque no es la situación que vivimos. Vos haces una red, como decía recién, red, como entienden, ¿no? Sí. Claro. Exactamente. Bueno, Me parece. Repito a lo mismo. sí. El mensaje que dijo hace lo que el Padre. Está bien, cada uno estamos diciendo lo que pensamos. O sea, No es lo que pensamos. en realidad... Que Jesús hacía lo que el Padre le decía. Claro, no, sí, pero no lo dice referido exclusivamente a no dice Jesús decía las parábolas que el Padre le dictaba. Es una interpretación, por supuesto que es correcta, pero estamos diciendo lo que pensamos cada uno. Sea real o sea una invención, la enseñanza es exactamente la misma y lo que importa de la palabra. Sí, exactamente. O sea, el fin es lo importante. Ahora, vamos a la palabra. Amén. Vamos a la parábola. Jesús usa la expresión parábola. No es algo que nosotros decimos... Por el género literario Jesús estaba usando parábola. No, Jesús mismo dice, yo uso parábolas, con su propia boca lo pronunció. La palabra parábola, como lo mencionamos al principio, es una ilustración, una comparación. No son cosas reales. Claro, y era verdad. Son cosas que yo uso como decía Nica, la palabra más correcta para esto es ilustración. O sea, yo uso una ilustración
creo, porque a ustedes les suena, tienen un problema moral con el tema que inventó, ¿viste? Voy a decir, no inventé, ¿viste? Bueno, saquemos la palabra invención porque no es pecado, hermano. Porque él está creando una imagen en la mente de las personas para hacerlas reflexionar y pensar. Porque él, fíjense que dice, es como una mujer. No dice, yo conocí una mujer. Si él dice, yo conocí una mujer y está inventando, está mintiendo. Pero él no dice, yo conocí una mujer, él está diciendo, es como una mujer. Fíjense cuando habla de las parábolas del reino y dice, es como un hombre que yéndose lejos dejó a sus siervos. No era una situación real. Él no está describiendo una situación que vio, que vivió o que presenció. Él está describiendo algo supuesto. Algo que creó en la imaginación de la mente de las personas. Había un hombre, dijo, había un... Claro, es como una representación que él levanta para que la gente use la imaginación y vea la ilustración que le está dando, para hacerlos reflexionar y pensar en cómo están ellos y se identifiquen con esa situación, ¿no? Sí. Forma un cuadro de situación, Perdóname, porque Antonella levantó la mano y yo le dije, habla, y siento tu voz y digo, ¿qué voz? Digo, qué voz rara que tiene Antonella, dije hoy. Es el doblaje, claro. Perdóname, Susana, que te corté, pero por eso no. ¿Querés terminar la idea? Porque yo te corté a la mitad. Dilo. Susana, sí, Susana. Te quería un cuadro de situación para que el que está escuchando esa situación se haga la película, como bien dice. Claro, exactamente. Y frente a esa situación. Sí. Anto y cerramos. Porque él usa un montón de géneros literarios. Cuando hace una metáfora, cuando habla de la viga en el ojo, no significa que una persona tiene realmente una viga en un ojo. Claro. Y tampoco está mintiendo, por decir. Claro, sino que él usa palabras como metáforas para ilustrar una situación para que nosotros interpretamos. Pero dije Antonella y terminamos, porque si no se nos va el tiempo, perdón. Pero me siguen levantando las manos, no me levanten más. Como vos dijiste, el creador de los creadores, que es el Señor, que Él pueda crear una historia, no lo hace que haya pecado. Bueno. ¿Me entendés? A contar esa historia. De hecho, bueno, hay dentro de la literatura cristiana, rescátense, dentro de la literatura cristiana está el género de cuentos. Y no son hermanos que mienten. Son hermanos que cuentan cuentos. Las películas, por ejemplo, que vemos cristianas, no son situaciones reales. Son suposiciones de la vida que se extraen de cosas reales, como hacía Jesús. Una mujer que pierde una moneda y barre toda la casa para buscarla. Son situaciones comunes, pero no es que Jesús presenció a una mujer que barrió la casa, no es que Jesús vio a un hombre que se fue lejos, no es Jesús que vio al hijo pródigo que se fue. No, ahora definitivamente les corto. Dale. La última. Yo creo que también nosotros cuando fuimos a Eva estaba en un pastor Federico y me acuerdo que dijo que, o sea, Jesús ponía las parábolas en una situación y en el momento en que vivían. Como que por ahí ahora Jesús estaría y diría, no la mujer que perdió una moneda, sino Bueno. que perdió un celular, dijo. Claro, exacto, sí. Porque dijo como que sería, es la importancia que la gente le daba a una moneda que Claro. no era. Por supuesto. Eso me dejaste el pie para continuar, gracias. Porque justamente lo que yo quería decir es, ustedes van a usar las parábolas para predicar. Porque tenemos que tener en claro esto, hermano. Y no tienen que tener problema de conciencia. Vamos a usar las parábolas para predicar. ¿Qué vamos a usar? ¿Las parábolas bíblicas? Puede ser, pero no nos sirven. Porque a esto sí, es en un contexto y en una sociedad diferente. Como dijimos, vos por ejemplo lo agarrás a un tipo ahora y le decís, no sé, si vos tenés 10 dracmas y perdés una, y el tipo,
Pero vos sos bíblico, ¿viste? Porque sos evangélico bautista y sos literal a la Reina Valera 60. No es la idea que vos digas las palabras, ¿viste? De las parábolas. Pero el Señor nos mostró una herramienta que Él usaba, que era la comparación, la ilustración, para reflexionar, para pensar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, si vos estás hablando de una persona y vos ves una situación de la persona, por ejemplo, lo que hablábamos del comerciante, ¿viste? Hablas con un comerciante, ¿de qué hablan los comerciantes? De comercio, de plata, de mercadería. Entonces vos podés usar una ilustración para hacerlo pensar en la situación que él está viviendo y decirle, mira, yo tengo el negocio de los negocios para hablarte, ¿viste? Y empezar a hablar y llevarlo desde ahí a lo espiritual. Porque vos fíjate que Jesús, ¿qué hace? Habla de la mujer que perdió una moneda, pero al final le dice, así es cuando un pecador se arrepiente. ¿Me entendés? Entonces, hay algunos de ustedes que son creativos. Usen esa creatividad para predicar el Evangelio usando la comparación. Simplemente eso, no se compliquen la vida. Parábola, hipérbole y otras palabras que usamos, ¿viste? Para identificar géneros literarios o lo que hacía Jesús para predicar. Por ejemplo, Jesús usaba la hipérbole. ¿Saben lo que es la hipérbole? ¿Qué es la hipérbole, Laura? ¿Es una qué? Por ejemplo, hay algunos de ustedes que son exagerados. Yo soy exagerado. ¿Quiénes son exagerados? Mi segundo nombre es hipérbole. Por ejemplo, sean creativos, usen esas cosas. ¿Viste? Por ejemplo, lo que dijo Antonella, la viga en el ojo. No era literal que tenía una viga en el ojo, dice. ¿Viste? Vos te preocupás por la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de tener una viga en el ojo. Es una exageración, es una hipérbole. Jesús mentía por eso, porque los exagerados son mentirosos. ¿Pero Jesús estaba mintiendo? No. Estaba remarcando la realidad espiritual de una persona. Ahora, para eso, nosotros podemos usar también, en este caso de lo que estamos mencionando, las parábolas, las comparaciones, las ilustraciones. Y si sos creativo, inventá una situación para que la persona reflexione en lo que está haciendo. No le conté una mentira. Vos decirle, es como... Yo te voy a dar un ejemplo, como si fuera esto. Y le metes, ahora no se me ocurre nada. ¿Se entiende? Celular perdido. Claro, ¿viste? Situaciones que pueden ser reales. ¿Viste? Pero acá hay otra cosa que también les quiero compartir con respecto a esto a la hora de predicar el Evangelio. Podemos usar las parábolas, las comparaciones, las ilustraciones, pero hay una historia que es real y que es tu propia vida, tu experiencia con Dios. Ahí no tenés que usar hipérbole, ni parábola, ni comparación, ni nada que se le parezca, porque vos estás contando una historia real de algo que a vos te pasó. No estás contando un cuento, sino estás contando la historia de tu vida. No hay nada más poderoso. Nosotros podemos usar la comparación, podemos usar la ilustración, como decíamos recién, hasta contarle un cuento. Pero con nuestra propia vida, al compartir el testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, eso queda más grabado en el corazón que cualquier otra cosa. Cristo hizo algo en tu vida, hermano. Entre nosotros lo compartimos. ¿Viste? Nosotros damos testimonio y decimos, sí, el Señor me bendijo con esto, con otro. Hagámoslo también con lo del mundo. Yo me sorprendí cuando empecé a hacerlo. ¿Viste? Porque yo antes no compartía el testimonio con los mundanos porque digo, no van a entender nada. Pero ¿saben qué? A veces la gente del mundo entiende más que los creyentes. No de nuestra congregación. Ustedes entienden todo. Pero a veces vos contás una situación o contás algo que el Señor hizo en tu vida o te bendijo y por ahí algunos hermanos no alcanzan a comprender, pero vos lo contás a la gente del mundo y se sorprenden de lo real que es lo que vos viviste. Entonces, no tengamos miedo ni problema. Por supuesto, compartamos nuestro testimonio de una manera natural, ¿sí? Con palabras comunes, de una manera espontánea, tranquilo. No te pares, ¿viste? En medio de todos tus compañeros de trabajo con la Biblia bajo el brazo y digas,
Les quiero compartir un testimonio de la gloria de Dios en mi vida, hermanos. Digo, mundanos. No, no hagas eso, o que uses palabras, viste, como decir, qué sé yo. Yo estaba en concupiscencia y la lascivia me controlaba y no podía dejar la iniquidad. Sino que hablemos de una manera normal. La gente entiende lo espiritual también. Amén. Cuando nosotros lo compartimos realmente en el Señor, desde el corazón y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que yo los desafío en el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo donde estamos queriendo justamente alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo puede ser compartido de infinidad de maneras y de como a vos se te ocurra, siempre y cuando no diluyas lo que es verdaderamente el Evangelio. Pero puedes usar, fíjense, las comparaciones que usaba Jesús, las parábolas que usaba Jesús. Tomemos su ejemplo y hablemos de la misma manera. Compartamos el Evangelio de una manera creativa. Amén. De una manera diferente. ¿Por qué? Viste, a nosotros nos enseñaron ciertos métodos evangelísticos y nos quedamos ahí encerrados y no sabemos qué hacer. Evidentemente, el Evangelio tiene que ser compartido de una manera natural, espontánea y creativa, como hacía Jesús, como hacían los discípulos. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando llega al... Dios lo conocía. Claro, ¿cómo era el...? Ay. Al aerópago. Se apagó la... Cuando llega al aerópago, eso, nunca me sale eso. Ahí, viste, él usó la creatividad. Ahora, si fuéramos alguno de nosotros, Pablo mintió. Porque le dijo, él miró todas las estatuas que tenía y vio una estatua que decía, o una inscripción, un altar con una inscripción que decía, al Dios no conocido. Algunos de ustedes que son investigadores espirituales estarían investigando a ver si Pablo conocía verdaderamente al Dios que hacía referencia a esa estatua o a ese altar, ¿no? ¿Qué harían? Pablo llegó ahí, vio una inscripción al Dios no conocido y dijo, uy, esto me viene como anillo al dedo. Yo tengo que hablar de ese Dios no conocido. ¿Estás mintiendo? No. Estaba usando y tenía una oportunidad para predicar el Evangelio de una manera creativa, de una manera diferente. Pablo nos separó en medio de toda esa gente idólatra y les dijo, yo vengo a hablar de que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Pero hay un problema, las 4 leyes espirituales. No empezó con eso. Él empezó desde donde ellos estaban. Empecemos desde donde está la gente. Tenemos que ser sensibles al espíritu. Si hay algo que dijimos en toda esta noche y que es verdad, es lo que dijo Guillermo. Dios lo guiaba a Jesús en todo lo que él hacía y todo lo que él decía era del Padre, venía del Padre. Todo lo que vos decís tiene que venir del Espíritu. Toda tu creatividad tiene que estar circunscripta al Señor. Porque el Espíritu te va a guiar, te va a mostrar. Por eso tenemos que estar en conexión y ser sensibles al Espíritu, porque el Espíritu Santo puede usar cualquier cosa, como hizo con Pablo, usando esa inscripción en ese altar. Y el Señor, a través de su Espíritu, te va a mostrar la situación de la persona, y vos ahí tenés que usar la creatividad y ver de qué manera podés captar la atención de esa persona para llevarla a reconocer su situación real y volverse a Dios. Acuérdense que el fin siempre es que la gente se encuentre con el Señor. No es contar un lindo cuento, ¿viste? Venís contento y decís, no sabés la parábola que inventé. Le conté una parábola zarpada, estaba buenísima, no sé, se quedó así y se arrepintió. No, qué sé yo, dice, pero la parábola era fantástica. Estoy pensando en escribir un libro de parábolas. No, nuestra intención, si vamos a hacer algo, es para que la gente finalmente conozca al Señor. No nos pongamos a discutir teológicamente las parábolas, hermano. Estoy queriendo dar una herramienta para ver de qué manera podemos llegar con el Evangelio a las personas que están cerradas en sí mismas y que no tienen forma de reconocer nada en sus vidas. Amén.
Les lanzo este desafío. ¿Lo toman? ¿Lo toman, hermanos? ¿Se animan a ponerlo en práctica? Vieron, a ver, les cambié un poco el panorama. Tienen que ser creativos, tienen que ver las situaciones, tienen que estar en contacto con el Espíritu para que el Espíritu les guíe a ver qué es lo que Dios quiere con esa persona. Y desde ahí, quizás puedan usar esta herramienta, como las parábolas, las comparaciones, ilustraciones, etc. En el nombre de Jesús. ¿Vamos a orar? ¿Les parece? Yo quisiera que hagamos lo mismo que hicimos el otro día y oremos por las personas que tenemos en nuestra lista, que no la tenemos quizá escrita, pero en nuestra mente y en nuestro corazón, la lista de personas que queremos que conozcan al Señor. Amén. Así que te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Queremos darte gracias, Padre, por esta noche, y gracias porque vos pusiste muchas herramientas en tu palabra para que nosotros las tomemos, para poder compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen. Yo te ruego, Dios, que pongas en nuestros corazones, en nuestras mentes, la capacidad de poder discernir dónde están las personas y qué es lo que tú quieres decirles a esas personas específicamente. Ahora ponemos delante de ti a las personas que queremos que se conviertan. Ora, mi hermano, mi hermana, al Señor, pidiéndole que esas personas se conviertan. Decía ahí sus nombres, si son hermanos apartados del Señor, si son personas que no conocen a Cristo. Que Dios te dé la capacidad, la creatividad de poder usar las situaciones, las circunstancias como ejemplos para que ellos puedan ver cómo están y se arrepientan y se vuelvan al Señor.